Bienvenidos a la sesión del tutorial de virtualedo.es. Seguimos con la serie de Thevenin y Norton, la número 5 de circuitos equivalentes. Y tenemos aquí un circuito con dos fuentes independientes, una de voltaje y otra de corriente. Y vamos a calcular el equivalente de Thevenin y Norton de este circuito entre los dos puntos A y B. RL es la resistencia de carga, load, que luego podemos ir cambiando y ver cuál es el voltaje e intensidad que atraviesa dicha carga. Primero, resistencia. Entonces sabemos que esto es equivalente a un circuito en el cual haya un voltaje de Thevenin más o menos positivo arriba, con una resistencia en serie de Thevenin y el punto A. Y B. O también por Norton será equivalente a una fuente de corriente con una intensidad de Norton y una resistencia de Thevenin o de Norton pues son iguales en paralelo, los puntos A y B. Y aquí me falta señalar que esto es el voltaje de Thevenin. Empezamos siempre calculando lo más fácil la resistencia de Thevenin, sabiendo que en las fuentes independientes, valor fijo que no varía, de voltaje short circuit, y las de corriente en rojo open circuit. Entonces, para calcular esto, vamos a coger esto y lo copiamos. Esto ya lo borramos, que ya lo sabemos. Esto de aquí lo quitaremos, que es lo que tenemos que hallar, el equivalente entre los puntos A y B. Y hemos dicho que ahora para esta resistencia de Thevenin sustituimos este por un cortocircuito, borramos, y este open circuit. Nos quedará, si esto está en verde, para que se vea, esto es verde, y en cambio el rojo queda abierto. Vamos a hallar entonces la resistencia de Thevenin equivalente a este. Lo ponemos en vertical y si lo ponemos en vertical, como esto es muy sencillo, en el punto A empezamos por el punto A, bajo me encuentro una resistencia de 1 ohmio. Llego aquí, no hay nada, como si no hubiera un cable abierto. Llego a un punto donde se bifurca y por un lado hay 4 ohmios y que llegan al punto B. Y por el otro lado, el 4 ohmios, hay una resistencia de 12 ohmios. Resistencias equivalentes a estas dos en paralelo, 12 por 4, 4 por 2, 8, 4, 48, 48 entre 16, 3 ohmios. Esto equivale a una de 1 ohmio y estas dos en paralelo equivalen una más pequeña que la más pequeña, que es 4 menos 3 ohmios, y esto equivale a una sola de 1 y 3, 4 ohmios. Ya tenemos la resistencia de Thevenin aquí, 4 ohmios. Siguiente paso es hallar el voltaje de Thevenin. Para hallar el voltaje de Thevenin, vemos que es el voltaje open circuit. B, voltaje de Thevenin, el voltaje open circuit, entre A y B. Open circuit, o C. Voltaje open circuit, que es el voltaje entre A y B. Aquí borramos esto, la carga, y el voltaje open circuit que queremos hallar es el que hay entre estos dos extremos. Voltaje entre A y B o voltaje en circuito abierto. Una vez más aquí el polo negativo de la pila lo vamos a poner como punto de referencia, tierra negativo, 0 voltios, a través de un cable el voltaje se mantiene, aquí tendré 0 voltios, aquí tendré 0 voltios, ahí tendré 0 voltios. Voltaje entre A y B es voltaje en A menos voltaje en B. Voltaje en B es 0 voltios, por lo tanto el voltaje que estoy buscando es el voltaje en A. Como esto está abierto, sabemos que la intensidad no viene por aquí, porque no puede circular corriente, puesto está abierto. Si no hay intensidad, aquí no hay caída de voltaje. Y el voltaje en este punto también será el mismo VA. Es el que quiero hallar. O sea, tengo que hallar el voltaje en este punto. Y tengo una fuente de voltaje y una fuente de corriente. Y lo que tengo que hacer es calcular a ver qué es lo que sucede aquí. Entonces, ¿cómo resolvemos hallar el voltaje en A si como esto sigue por un cable,
será el mismo voltaje que hay en este punto. Ya tenemos entonces esto aquí. Para hacerlo más gráfico, esto es un nudo en el que intervienen 3 cables. Por lo tanto, vamos a poder poner que lo hacemos aparte aquí, en el punto, esto lo vamos a llamar, el nudo este lo llamamos A, por ahora da igual. Veremos aquí, viene esta intensidad de 2 amperios y va en esta dirección y por aquí no puede irse, la fuerza tiene que venir por aquí. Pues lo único que tengo yo es que en el punto A me llegan 2 amperios por la derecha. En el punto A me llegan por la derecha 2 amperios. Al llegar aquí pueden pasar dos cosas. Que esta intensidad de aquí, vamos a suponer que esta entra por aquí. Al polo positivo normalmente tiende a salir intensidad. Y si aquí llega por aquí, vamos a suponer que esta es la intensidad 1 y la intensidad 2 será la que nos vaya por abajo. Intensidad 1, aquí tenemos la intensidad de 2 amperios y la intensidad 2, aquí ojo con 2 amperios que es el valor. Intensidad 1, intensidad 2 y aquí ya ponemos que esta vale 2 amperios. Por lo tanto, tengo que 2 amperios más I sub 1, las dos que entran, igual a la intensidad que sale. Ley de Kirchhoff de conservación de las corrientes en un nudo. 2A más I1 igual a I2. Vamos a aplicar aquí Kirchhoff. ¿Cuánto vale I sub 1? No lo sé. Que tengo 4 ohmios y 2 voltajes. Aquí tengo 0 voltios. Si aquí tengo una pila de 32 voltios y aquí en el menos tengo 0 voltios, quiere decir que sube el voltaje a 32 voltios. En este punto tendré 32 voltios. Ley de Kirchhoff me dice, no, ley de Ohm, perdón, voltaje entre A y B en una resistencia A y B es I por R. Entonces, una intensidad I por R es la caída de voltaje. En este caso voy a despejar I sub 1. I sub 1 será el voltaje, ¿cuánto hay aquí? 32 en el origen, menos el voltaje en el final, VA, partido por R, que es 4 ohmios. Esto será I sub 1. ¿Cuánto vale I sub 2? Pues I sub 2 va de aquí a aquí. Ley de Kirchhoff nos dice que la intensidad 2 será voltaje en el inicio, VA, menos voltaje en el final, que es 0 voltios. Va a parar un sitio donde está 0 voltios, partido por la resistencia que atraviesa, que es 12. Y ahora ya tengo I sub 1, I sub 2, y aquí tengo una ecuación con 2A más I1 más I2. Sustituyo aquí y me queda 2 amperios más I sub 1. I sub 1 hemos dicho vale 32 menos VA partido por 4. Igual a I sub 2. I sub 2 es VA menos 0, es VA partido por 12. Denominador común 12, 12 por 2 da 24 y aquí todos los amperios, por todo están amperios e intensidades, más 12 entre 4, 3. 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, menos 3 por VA, 3 VA, igual a VA. El 3 VA va al otro lado, me queda 4 VA, 24 más 9, 6, 6 y 4, 10, 9 y 2, 11 y 1, 12, y esto queda 120. Donde VA, 120 dividido entre 4 igual a 30 voltios. VA nos está diciendo que aquí tengo 30 voltios. Vamos a comprobar primero que sea lógico. Para que sea lógico tiene que ser menos de 32. Pues solo hay una fuente de voltaje y no podemos tener aquí 40 voltios. Para 32, 30 voltios. Entonces vamos a calcular las caídas de voltaje en cada una para ver si esto cuadra. ¿Cuál es la caída de voltaje aquí? Vamos un momento a esto de aquí. Vamos a bajarlo un poquito para hacer más espacio. Caída de voltaje aquí. Y lo que tengo es caída de voltaje, no, en naranja, caída de voltaje es I por R. I sub 1. I sub 1, por ahora mismo todavía no sé lo que vale, pero vamos a calcularla. I sub 1. I sub 1 la tengo aquí. 32 menos VA. O sea, 32 menos 30 entre 4. 32 menos 30 es 2. Entre 4 es 1 medio o 0,5. Estamos hablando de intensidades amperios. Aquí tengo una intensidad de 0,5 amperios. Vamos a poner aquí 0,5 amperios. Si aquí llegan 0,5 y aquí llegan 2, aquí tengo 0,5 y aquí llegan 2, en este sentido, la esta de aquí tiene que valer la suma de las dos. 2 más 0,5, 2,5. Vamos a comprobarlo. Aquí, caída de voltaje. En este es I sub 2. VA, el voltaje en el punto A hemos dicho que vale 30 voltios. 30 voltios entre 12
multiplicamos 30 entre 12, dividimos 30 entre 12 y nos da 2,5, vale, correcto. Aquí nos da 2,5 amperios, que es la intensidad que baja por aquí, nos da 2,5 amperios. 2,5 multiplicado por 12 me da los 30 voltios que hay aquí. Ya tengo hallado el voltaje de Thevenin, entonces, que es 30 voltios. Volvemos al circuito original y ya tenemos que el voltaje de Thevenin, aquí tengo 30 voltios. Esto será 30 voltios. Vamos a calcular la intensidad de Norton. La intensidad de Norton es la que pasa por el circuito de Thevenin cuando lo cortocircuito. La intensidad de Norton será la que pase por aquí. La intensidad de Norton es V entre R, o sea, 30 entre 4. Voltaje entre 30 entre 4. Dividimos 30 entre 4 y me quedan 7,5. La intensidad de Norton será 7,5 amperios. Aquí ya podemos poner la intensidad de Norton. Esto equivale a una de 7,5 amperios y la resistencia de Thevenin es la misma que antes. Ponemos los 4 ohmios. Ya tenemos calculado el equivalente de Norton y el equivalente de Thevenin de este circuito. Ahora ya podríamos hacer un caso concreto y entonces copiamos esto de aquí. Ahora tengo este circuito de aquí. Vamos a copiar los dos. Pegamos estos dos circuitos, separamos uno de otro. Suponemos entonces ahora aquí ponemos una resistencia, una carga de 6 ohmios. ¿Cuál será la intensidad y voltaje que caiga aquí? Pues la intensidad será V entre R, voltaje 30, resistencia 4 más 6, 10, igual a 3 amperios. Intensidad que pasaría por aquí serían 3 amperios. ¿Qué hay de voltaje? 3 por 6, 18 voltios. Aquí tendría, si esto es 0 voltios, 3 por 6 más 18 voltios. Vamos a ver si aquí pasan 3 amperios, por aquí también pasan 3 amperios. 3 amperios por 4 ohmios caen 12 voltios. 12 y 18 dan los 3 de estos de aquí, ¿vale? Y ahora haremos lo mismo con la intensidad de Norton. La intensidad de Norton, aquí ahora ponemos la resistencia de 6 ohmios aquí empalmada y a ver qué nos queda. Divisor de tensión, entran 7,5 amperios. Llega a este punto y se bifurca. Parte va por la resistencia de Thevenin, que es la de 4 ohmios, y la otra parte va por la resistencia nueva que hemos puesto, que es la de 6. Y las dos se unen y otra vez suman otra vez los 7,5 amperios. Intensidad que pasa, estamos buscando por el número 6, esta intensidad. Pues la intensidad que pasa por aquí será la intensidad total, 7,5 por la resistencia del otro lado, que es 4 por la suma de las dos, que es 6 y 4, 10. 7,5 por 4 entre 10. 7,5 por 4 igual entre 10. Esto me da 3. Tengo una intensidad aquí de 3 amperios. Me da lo mismo que antes, correcto. La intensidad va a ser 3 amperios, igual que antes 3 por 6, la amplitud será 18 voltios. O sea que podemos resolver los circuitos de cualquiera de las dos maneras. Vamos a poner, por ejemplo, hemos puesto ahora 6 voltios, pero podríamos poner 6 voltios, 16 voltios y 36 voltios. Entonces, rápidamente el de 6 voltios ya hemos calculado con 16 voltios. Con 16 voltios la intensidad que atraviesa será voltaje entre R, siempre es 30, partido por, ahora 16 y 4 daría 20. Y en este caso con 36 voltios, la intensidad con 36 voltios, el voltaje siendo el mismo, pero 36 y 4, 40. 30 entre 20 da 3 medios, que es 1,5 amperios. Entonces, con estos 6, hemos dicho aquí era 16 voltios, y me salen 1,5 amperios. Y con 36, 16 voltios, no, con 16, 6, esto no, estos son ohmios. 6 ohmios, 16 ohmios y 36 ohmios, 3 cargas con 16 ohmios
y con 36 ohmios. 30 entre 4, 3 entre 4, 3 cuartos, 3 entre 4 y este da 0,75. Y con 36 ohmios la corriente que atraviesa es 0,75. Caída de voltaje, pues 3, hemos hecho 3 por 6 caían 18 voltios, 3, esto es 1, esto es otro. 3 por 6 caían 18 voltios. Ahora es 16 por 1,5. 16 por 1,5. 16 por 1,5. Me da 24 voltios aquí. Ahora caerían 24 voltios. Y 36 por 0,75. 36 por 0,75 es la caída de voltaje en la resistencia de 36 ohmios, que es 27 voltios. Ojo que siempre tiene que ser menos de 30 voltios, no podemos inventarnos voltajes. Si hay 30, aquí como mucho, aquí caen 18, aquí caen 24, aquí 27. Si aquí caen 27 y el total es 30, quiere decir que en esta resistencia caen 3 voltios. Vamos a comprobar que aquí caen 3 voltios. La intensidad en este caso era 0,75. Multiplico 0,75 por 4 y efectivamente vemos que multiplico 0,75 por 4 y nos da los 3 voltios que caen aquí. Esto es una manera práctica de cómo con 3 cargas distintas en un momento podemos hallar los voltajes e intensidades que las atraviesan.